Hola a todos, hoy vamos a hablar de la fibra, algo que es fundamental para tu salud pero que mucha gente ignora. Si no sabes quién soy, mi nombre es Gloria Bird, soy una Nurse Practitioner en Memphis, Tennessee, dueña de MetroMed Health. Si querés hacer una consulta con nosotros, puedes agendarla online. Nuestra clínica está ubicada en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos, pero también vemos pacientes internacionalmente y en 12 estados. Entonces, hablemos de la fibra, para qué sirve, qué tenés que hacer, cuánto tenés que comer. Entonces, primero vamos a entender qué es la fibra. Entonces, la fibra es un carbohidrato y la fibra puede venir de dos formas. Una manera que es la soluble y la insoluble. Entonces, cuando pensamos en la soluble, es la que nos va a bajar el colesterol, por ejemplo. Y la que es insoluble es la que pensamos en términos del intestino, que va a actuar más en el intestino y a ayudar a que uno vaya al baño tranquilo sin problema. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la fibra que tenemos que comer por día? Entonces, es distinto para mujeres y para hombres. Para las mujeres vamos a tener que comer unos 25 gramos de fibra por día. Y para los hombres la recomendación es unos 38 gramos de fibra por día. Ahora, lo interesante es que en Estados Unidos el promedio de la población solo come 16 gramos de fibra por día. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema de eso es que sabemos que las dietas que son bajas en fibra tienden a ser altas en azúcar y altas en productos procesados y refinados. ¿Y a qué nos ha llevado eso? Yo siempre explico que antes, cuando hacíamos colonoscopías preventivas, se empezaban a hacer en Estados Unidos, la recomendación era hacerla en un momento a partir de los 60 años, después bajó a los 55, después a los 50 y ahora estamos en la recomendación de comenzar con la colonoscopía preventiva a partir de los 45 años. ¿Por qué? Porque se ve una incidencia más grande de cáncer de colon. ¿Y a qué atan esa incidencia más alta? ¿Qué es responsable de esa incidencia más alta? Dicen que es el tema de las dietas bajas en fibra, altas en procesados, que están haciendo que la gente joven tenga cáncer de colon antes. Ahora, yo siempre me encanta explicar que no hay nada más preventivo que una colonoscopía porque yo siempre en inglés le digo un one-stop shop. Te hacemos la colonoscopía, si hay un problema te van a cortar el pólipo que se puede volver canceroso, etc. Entonces es un procedimiento que ya previene mucho y generalmente se hacen cada 10 años o si encuentran algo sospechoso cada 5, pero generalmente es muy preventiva y realmente porque el cáncer de colon y de intestino en general tienden a ser cánceres que crecen muy lento, no es que de un momento para el otro hiciste metástasis. Entonces, por eso tenemos esos lapsos grandes entre un estudio y el otro y si te los haces, las chances son de que no te vas a morir de cáncer de colon. Entonces, volviendo al tema, entonces, ¿cómo me ayuda la fibra? Vamos a hablar de cómo ayuda la fibra y cuáles son básicamente los tres grandes beneficios de la fibra. Entonces, empecemos por lo que yo le digo el ciclo de la energía, ¿no? Entonces, cuando no comemos suficiente fibra en nuestra dieta, ya estábamos hablando recién, ¿no? Tenemos una dieta que es alta en azúcar y procesados. ¿A qué nos lleva eso? Eso nos lleva a este ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo como algo procesado, alto en azúcar, con baja fibra, ¿qué hace el cuerpo, no? Porque hay mucho azúcar en la sangre, como lo explicamos en otro de nuestros videos, sube la insulina para que ese azúcar se meta dentro de las células, ¿no? Entonces estamos ya hablando de la hiperinsulinemia, demasiada insulina en sangre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese azúcar se va a meter adentro de la célula, pero se va a meter rápidamente y entonces tu azúcar va a bajar como de golpe. Entonces, ¿qué te va a pasar? Tu cuerpo va a decir, pues me bajó el azúcar, entonces me va a subir la ansiedad, me voy a sentir más cansado y me va a dar mal humor y voy a sentir esa ansiedad de que tengo que comer algo en este momento. Eso generalmente, esa sensación de tengo que comer algo en este momento, ya, es que generalmente comiste algo procesado y a las 2 horas te da ese bajón de azúcar porque ese pico insulinémico demasiado alto hizo que el azúcar bajara demasiado. Entonces, luego esto se repite, ¿no? Como algo a las 2 horas porque tuve este crash acá y entonces seguimos en el ciclo y como cada 2 horas y engordo además porque estoy comiendo cosas procesadas que no son sanas. Entonces, la fibra, cuando es alta, corta este proceso. Nos ayuda a estabilizar la insulina, hace que el azúcar no tenga un pico, no sea tan alta y entonces corta este ciclo que hace que tengas ansiedad, fatiga y mal humor a las 2 horas después de comer.
Entonces eso es número uno de los primeros beneficios. Yo siempre digo corta, en inglés a esto le decimos carb cycle, el ciclo de los carbohidratos, lo corta. Entonces eso es el primer beneficio de la fibra. El segundo efecto de la fibra, y generalmente cuando hablamos de esta fibra soluble, es el tema del colesterol. La fibra, es más, hay fibra en polvo, etcétera, que sirve para bajar el colesterol. ¿Por qué? Porque hace lo que le decimos un efecto esponja. Es como que absorbe el colesterol y uno lo elimina cuando va al baño. Entonces, el efecto esponja es otro de los beneficios de la fibra. Y tercero, que me encanta hablar a mí, es nosotros tenemos en el intestino una variedad genética más grande de la que tiene tu cuerpo. ¿Entendés eso? O sea, hay más bichitos y bacterias, ¿no? Que le decimos prebióticos a las bacterias, que viven en tu intestino y se conectan inclusive con tu cerebro. El intestino genera el 90% de la serotonina, que es tu hormona que te hace, es la endorfina que te hace sentirte bien, es uno de esos químicos que te hace sentirte bien. Para que tengas idea, el 90% se hace en el intestino. Entonces, una gran importancia de mantener la salud intestinal y vamos a hacer otros videos sobre eso. Pero, ¿qué pasa cuando no comemos fibra? La fibra, considérala que es como que tú le estuvieras alimentando esas bacterias y las mantuvieras contentas. Cuando no le das fibra, entramos en lo que se llama un estado de disbiosis, que quiere decir que está desbalanceado. Entonces, en vez de las bacterias buenas, tengo más de las bacterias malas y ahí empiezan los problemas, que tengo gas, no voy al baño, paso de la diarrea al estreñimiento. Entonces tenemos un desbalance intestinal. La fibra lo que hace es mantener el balance de tu intestino bien. Y yo siempre se lo digo a mis pacientes de pérdida de peso, tener un buen balance en el intestino es fundamental para poder perder peso. Entonces tenemos estos tres beneficios, como decíamos, el tema del carb cycle, el efecto esponja y el tema de las bacterias en el intestino. Entonces, bueno, ¿cómo hago, no, para llegar a estos números? ¿Qué tengo que hacer? Entonces siempre empiezo por la solución más sencilla, no pastillas, no suplementos. Lo que hay que hacer es hay que comer más verdura cruda. Y siempre digo, sobre todo las verduras que crecen arriba de la tierra. Y después fruta, y después, por ejemplo, podemos agregar algo como chía, que también tiene mucha fibra. Y simplemente eso, simplemente hay que incorporar las frutas, y frutas no digo que sea un smoothie o me hagan un licuado o un jugo de fruta, estoy diciendo fruta entera con su fibra. Porque ¿qué pasa? Cuando uno hace un licuado o un smoothie, toda esa fibra que uno consume la destruye, entonces ya pierde el sentido y lo único que está haciendo es tomando el azúcar de ese jugo licuado o smoothie. Entonces lo que queremos es verduras, queremos incorporar fruta y algo como la chía, por ejemplo, y después siempre le digo a mis pacientes, miren las etiquetas. Y en la etiqueta te va a decir cuánta fibra tiene. Pero dentro de esa etiqueta, si bien es muy importante que tenga mucha fibra, siempre querés mirar los carbohidratos netos de esa etiqueta. ¿Por qué? Porque la fibra estabiliza el azúcar y entonces queremos que tengas una dieta un poco más baja en carbohidratos, no tan procesada. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Agarrás los carbohidratos totales, los gramos, y le restás la fibra y eso te va a dar tus carbohidratos netos. Cuanto más bajo, mejor, más sana, por lo general. Generalmente yo recomiendo unos 60 netos por día. Entonces yo cuando me hablan de fibra no recomiendo suplementos, pastillas, etcétera. Además porque el tema que tiene la fibra es que si tú tomas un suplemento de fibra, por ejemplo, y no tomas agua, yo siempre digo, es como cemento. Si uno toma Metamucil o alguna de esas cosas, si la persona no toma agua, termina siendo a veces más dañino porque realmente se estreñen, entonces terminan con estreñimiento. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones de la fibra. Espero que les haya gustado el video.